Queridos amigos del mundo, queridos jóvenes del mundo, familias del mundo, bienvenidos, buen día, buena tarde, buena noche, desde el lugar donde se encuentren. La Organización Mundial de la Familia declaró el mes de agosto como el mes internacional de la juventud porque es fundamental e importante poner atención en este foco, en este segmento de población a nivel mundial que requiere desde el amor, la comprensión, el acompañamiento, la orientación para todos los aspectos que requieren en su vida. Hemos abordado todo este mes de agosto diferentes aspectos desde salud integral, salud mental, gestión de emociones, retos y desafíos en cuanto a la inteligencia artificial, retos y desafíos en cuanto a los procesos de educación. Hoy vamos a abordar el ámbito de la educación inclusiva universitaria y juventud, obviamente. La educación inclusiva es un enfoque que busca entender, comprender, abrazar desde todos los aspectos de vida, de identidad, de neurodiversidad del ser humano. Y es considerado un reto poder aportar, actualizarse en todas las manifestaciones y exigencias sociales que se están presentando con todos los cambios disruptivos. Hoy se va a desarrollar un panel maravilloso. Están presentes el equipo de REDIPIES, que es la Red Internacional de Intervención Científica para la Inclusión Educativa Universitaria. Me es grato darles la bienvenida a nuestra querida Rocío Araceli, desde México. Es maestra en educación, especialista en educación inclusiva, especialista en atención y prevención al abuso sexual en niños y niñas y adolescentes, con una trayectoria fundamental en la educación pública, en los niveles de educación especial y en educación superior. Le doy la bienvenida a nuestro querido doctor Ramón Rivero. Él es doctor en Ciencias Filosóficas, máster en Filosofía y Desarrollo Comunitario, coordinador de REDIPIES, profesor titular de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Ecuador, parlamentario mundial de educación, miembro de la Organización Mundial de la Familia, como nuestra querida Rocío, miembro de la Organización Mundial de la Familia. Le damos la bienvenida al doctor Óscar Ulloa desde España, de la Universidad Internacional de La Rioja, profesor titular, doctor en educación, máster en desarrollo comunitario y psicólogo, líneas de investigación, educación inclusiva e intercultural, educación sexual, convivencia escolar, innovación y aprendizaje, TIC y educación y didáctica. Y le damos la bienvenida, la calurosa bienvenida al licenciado Christopher Stalin Tomala Basilio, desde Ecuador. Él acaba de licenciarse como licenciado en Gestión Social y Desarrollo por la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE, miembro de la red de investigación REDIPIES, obtuvo un título de grado con el trabajo de titulación Sistematización de la Gestión de Investigación Científica del SICSO, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud, en septiembre del 2021 a abril del 2024. Es nuestro recién graduado. Voy a iniciar esta mañana este panel maravilloso dándole la voz a nuestro querido Christopher para que comparta con nosotros toda la experiencia que ha tenido en este proceso de formación y los aspectos que han impregnado su desarrollo con retos y oportunidades. Adelante, Cristo. Muy buen día a todos. Antes de comenzar, quiero expresar mi gratitud a la Organización Mundial de la Familia por la invitación a este espacio tan valioso. De igual manera, agradezco a la Red de Investigación Internacional REDIPIES, a la que tengo el honor de representar hoy, por confiar en mi voz para compartir esta experiencia. Cuando hablamos de inclusión en la universidad, solemos imaginar que se trata de dar un trato especial a quienes consideramos diferentes. Pero en realidad no es así. La inclusión no significa crear excepciones ni abrir espacios aparte.
La verdadera inclusión ocurre cuando cada persona recibe el mismo trato y las mismas oportunidades, porque al final todos compartimos una misma condición. Somos seres humanos con derechos y con sueños que merecen ser reconocidos. A veces confundimos inclusión con integración. La integración intenta meter a los grupos minoritarios en un sistema que ya existe, pidiéndoles que se adapten a él. La inclusión, en cambio, busca algo mucho más profundo, y es transformar al propio sistema para que nadie quede fuera. No se trata de que la persona cambie para encajar, sino que el entorno se organice para abrazar a todos por igual. Quiero compartirles el ejemplo de un compañero con discapacidad. Él es, para mí, una muestra clara de lo que significa la inclusión. Nunca se ha limitado a participar como espectador. Siempre ha sido parte activa de nuestras actividades, de nuestras discusiones, de nuestros logros. Y lo más valioso es que no lo vemos como alguien a quien se le debe hacer un favor o dar concesiones, sino como lo que es, un estudiante más, con talento, con capacidades y con un enorme espíritu de superación como el resto de nosotros. Sin embargo, también es cierto que aún tenemos dificultades. Desde mi perspectiva, muchos docentes, con la mejor de las intenciones, tratan de manera distinta a quienes perciben diferentes, creyendo que esa diferencia es una forma de apoyo. Pero al hacerlo, sin querer, refuerzan la idea de que no son iguales a los demás. Esto demuestra que todavía necesitamos seguir aprendiendo lo que realmente es la inclusión y cómo llevarla a la práctica de forma coherente. Lo que más destaco es que gracias a los espacios y esfuerzos que impulsa la universidad, esa energía y esos valores se transmiten a cada uno de nosotros. Eso nos motiva a querer conocer a más personas, a involucrar a más compañeros, a contagiar esa experiencia. Porque cuando participamos en investigaciones, en congresos, en eventos deportivos o en actividades culturales, sentimos que estamos viviendo algo que vale la pena compartir. En mi caso, esa sensación de pertenencia cambió mucho de lo que soy hoy. Sentirme parte de que la comunidad universitaria me dio mucha confianza, me enseñó más de lo que yo esperaba aprender y me hizo descubrir que podía con retos que antes para mí parecían imposibles. Y no soy el único que se siente así, ya que muchos de mis compañeros comparten esa misma experiencia. La inclusión nos impulsa, nos conecta y nos hace crecer juntos. Por eso creo que hablar de inclusión no es hablar de un ideal lejano, sino de un compromiso diario, un compromiso que nos toca a todos, autoridades, docentes, estudiantes, porque cuando cada persona se siente reconocida y valorada, la universidad deja de ser solo un espacio de formación académica para convertirse en una comunidad que prepara a ciudadanos conscientes, solidarios y justos. La inclusión al final no es un concepto, es la experiencia de descubrir que nadie sobra y que todos tenemos algo que aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Christopher. Me encanta esta vivencia que es tan clara y precisa, porque la inclusión es mirar con ojos integrativos y es la consecuencia de la vida diaria. Y cuando miramos con ojos integrativos, no nos enfocamos en las diferencias o en lo que nos separa, más bien en lo que nos integra y en lo que podemos hacer como equipo, porque si hablamos de diferencias o de neurodiversidad, pues estamos hablando de una forma de percibir, estar diferente y tener vínculos diferentes. Más si ya por tener las propias dificultades, en estos casos, del sociabilizar, los otros alumnos se enfocan en esa diferencia, pues terminamos separándonos. O el profesor quiere apoyar generando concesiones, también está separando. Entonces, la línea diagnóstica de una persona no implica la condena del ser humano, todo por el contrario, atender ese tema diferente dentro de esa neurodiversidad, pero potenciar todas sus capacidades y talentos. Y yo creo que ese es el punto importante de la inclusión y la integración. Pues miremos cómo vamos avanzando en este maravilloso panel y le voy a invitar a intervenir a nuestra querida Rocío Araceli desde México con la siguiente pregunta.
¿Cuáles son hoy los principales desafíos que enfrentan los jóvenes universitarios para integrar una educación verdaderamente inclusiva? Muchas gracias, muy buenos días a todos, buenos días a los especialistas que integran este panel. Agradezco a la OMF por la invitación y me siento muy honrada en compartir este espacio con la talla de estos compañeros de diferentes países y de su nivel profesional que ostenta cada uno de ellos. La participación de Christopher, pues me dice que está a la altura también de mis compañeros que están aquí. La pregunta que me plantea la doctora Berríos es una pregunta muy amplia. Sin embargo, voy a tratar de ser sintética porque mis compañeros también van a participar y aunque hay mucho de qué decir, yo estoy segura que desde cada país tenemos experiencias diferentes. Considero que en general tenemos unas barreras comunes como países de Latinoamérica o de Iberoamérica también. La principal barrera está a nivel estructural. Los países, estos están caracterizados por las amplias desigualdades. La fundamental barrera que enfrentan los jóvenes es la barrera socioeconómica o económica también, en tanto que una característica común también es que el capital está en unos cuantos, acumulado en unos cuantos, mientras el grueso de la población tiene una serie de desafíos para poder contar con los recursos económicos para poder acceder al nivel de educación superior. Entonces, principalmente es una barrera estructural la que enfrentan todos los jóvenes y de ahí se van derivando una serie precisamente de aspectos que condicionan la vulnerabilidad y posicionan de manera diferente a cada joven. La educación superior, sabemos pues el informe de la UNESCO de este 2022 nos dice que aún está considerada como aquella que puede permitir mejor oportunidades de participación y mejores salarios. Por tanto, es un reto y es un desafío que todos nuestros jóvenes puedan ingresar a este nivel. Otra gran barrera que creo que es común viene siendo la lógica de la homogeneidad que como sociedad tenemos. Tendemos a considerar, a agrupar lo igual como lo normal y la diferencia como lo anormal, en cualquier sentido, ¿sí? Y se privilegia también algunas características que la misma sociedad ha considerado como las mayormente aceptables y las deseables. En ese sentido, no está naturalizada la diferencia. Esa es otra de las principales barreras que considero. Otra de ellas, hablando en el ámbito educativo, viene siendo, estudios han demostrado la formación de los docentes, particularmente en educación superior. La formación de los docentes está ceñida por la cuestión disciplinaria, poco por el ámbito pedagógico, y aun cuando esté formado pedagógicamente, los docentes quienes trabajamos en ese nivel fuimos formados para atender a grupos homogéneos y no para entender la diversidad como parte normal del diario cotidiano de nuestra práctica pedagógica. Creo también que estas barreras podemos clasificarlas en cuanto a acceso, qué barreras tienen los jóvenes para acceder, pero también qué barreras tienen los jóvenes para permanecer y qué barreras tienen los jóvenes para egresar o graduarse, como es el término que se utiliza más estandarizado en todos este tipo de países. Las principales barreras de acceso están centradas en los bajos niveles económicos, en los jóvenes que pertenecen a una región rural, jóvenes indígenas, jóvenes que presentan alguna condición de discapacidad o todo aquel que no se considere diferente. Las de permanencia, a mí me parece que la fundamental es la responsabilidad que tiene el estudiante y sus familias de ser él quien solvente los apoyos específicos que se requieren. Si bien hay algunas experiencias de universidades que brindan estos apoyos específicos como parte institucional,
no es lo común todavía, desafortunadamente. Esa falta de representatividad de la diversidad en los organismos estudiantiles. Y por último, yo citaría, sabiendo que he dejado muchísimas cosas fuera para el egreso, los niveles de exigencia estandarizados, sin tomar en cuenta precisamente ese tránsito diferenciado en toda la carrera estudiantil. Cito, por ejemplo, las personas, no quisiera vincular estrechamente a la inclusión, porque efectivamente ahorita previo a este panel comentaba el doctor Ulloa, ¿no? Cómo la inclusión generalmente se asocia con un grupo de personas y no, la inclusión es más profunda, efectivamente es para todos, hay que incluirnos todos, no yo te incluyo, hay que incluirnos todos. Pero si esos niveles para egresar están estandarizados y ahí está la dificultad, en particular puedo citar a las personas que no son normoyentes o personas sordas que tal vez en cuestiones gramaticales se les dificulta estos niveles de estandarización. Es solamente un ejemplo como muchos otros que puede haber. Hasta ahí dejaría mi primera participación. Muchísimas gracias, querida Rocío. Querido doctor Oscar, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues saludar primeramente a todos los que estarán visualizando este espacio de intercambio de saberes, este espacio intercultural e internacional de intercambio de saberes y muy agradecido de haber sido invitado a participar y por supuesto un honor encontrarme con especialistas de la talla de los que me rodean. Bueno, pues primeramente, siguiendo la línea de la pregunta inicial, yo creo que, y retomando algunas de las ideas de Rocío, comparto mucho lo que ha comentado mi colega. Bueno, pues en esa línea, los dos procesos principales en los que podríamos focalizar esos desafíos, pues tienen que ver con el acceso y luego la permanencia, ¿no? Y con relación al acceso, pues comparto totalmente, el tema económico sigue siendo un aspecto importante todavía. No hemos conseguido una universidad que deje de ser elitista y en ese sentido, pues obviamente las personas con menos ingresos ven todavía en el tema económico una barrera importante para poder acceder. Pero también tendríamos que mencionar el tema de las brechas existentes en la educación previa. Esas brechas en la educación previa, pues obviamente luego se convierten en un obstáculo para poder acceder a las universidades y mucho más cuando en los debates actuales con relación a la educación inclusiva en la educación superior, pues está el tema de colocar en riesgo, cuando se habla de inclusión, el rigor académico y la calidad, ¿no? Cuando realmente no es así, pero en ese ámbito, pues se suele ver el tema de la educación inclusiva como algo que coloca en riesgo la calidad y la excelencia académica. Y en ese sentido, pues luego nos encontramos con unas pruebas de acceso que obviamente limitan mucho la entrada de estudiantes teniendo en cuenta esas brechas existentes en la educación previa. Y algo muy a debatir, ¿no? Porque muchas veces encontramos estudiantes que tienen muy buen resultado en las pruebas de acceso a las universidades y luego no les va tan bien en el propio desarrollo de las competencias profesionales de la carrera que están estudiando y viceversa. Por lo tanto, ¿hasta qué punto esas pruebas de acceso es realmente lo que va a garantizar esa excelencia académica? Y bueno, por otro lado, el tema de la permanencia, yo creo que el hecho de que muchas veces no existan protocolos claros y precisos sobre cómo actuar o cómo van a actuar las instituciones ante situaciones de acoso, de discriminación, ante grupos discriminados tradicionalmente o estigmatizados porque pertenecen a identidades que no forman parte del grupo de identidades valoradas positivamente, culturalmente, pues entonces eso, por supuesto, puede ser un desafío importante en tanto no garantiza esa permanencia de los estudiantes una vez que acceden, ¿no? Y por supuesto, el otro desafío que no quiero dejar de mencionar tiene que ver también con lo que comentaba Rocío, ¿no? Esa comprensión del tema de qué es la educación inclusiva. Cuando se asume como un proceso emergencial en el cual puntualmente tengo que localizar
a estudiantes que tienen algunas dificultades y tengo que generar apoyos especiales para ellos, pues estoy adoptando una comprensión muy reducida, muy estrecha de lo que se espera que sea la educación inclusiva, que yo creo que lo ha dicho Christopher muy bien, de manera excelente lo ha resumido en su intervención. Bueno, esos eran los puntos que quería resaltar y yo creo también que ahora pensando en la cuestión de la diversidad del profesorado, y obviamente todos los elementos están relacionados, ¿no? Pero empodera mucho a los estudiantes cuando acceden a las universidades y ven esa diversidad en el profesorado, ¿no? Ven que también en el profesorado hay profesores indígenas, hay profesores negros y hay profesores pertenecientes a otras identidades que tradicionalmente han sido estigmatizadas. Bueno, eso era lo que quería compartir con relación a la primera pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, querido doctor Ramón. Adelante, por favor. Bueno, primero, pues muchísimas gracias a la Organización Mundial de la Familia por dedicar este espacio, este programa a los jóvenes del mundo y especialmente a la doctora Laura Berrío, su presidenta. También, la verdad, siento mucha alegría de que la Organización Mundial de la Familia haya pensado en Redipies, la red de investigación internacional, intervención profesional para la inclusión educativa universitaria, que es una red nacida desde la Universidad Estatal Península de Santa Elena, pero que ha cobrado vida justamente en el marco de proyectos de investigación científica que ha promovido, aprobado con financiamiento nuestra propia universidad, pero que en ella han tenido y tienen una participación protagónica muchas universidades. Ya son 16 universidades que forman parte de Redipies y la verdad que las 16 universidades pues estamos participando de un proyecto de investigación que nos ha permitido repensar con mucha profundidad, yo diría con novedad, qué es el proceso de inclusión educativa universitaria, cómo concebirlo en medio de tanto debate, de tanta polémica que hay sobre el mismo, ¿no? Entonces, muchas gracias de verdad. En segundo lugar, respondiendo al asunto de los principales desafíos, como decía la profesora Rocío, es un tema que implica una reflexión, yo diría, multicondicionada, porque el proceso de inclusión educativa es en sí mismo un proceso complejo, es un proceso multidimensional, multicondicionado, que forma parte de eso que hoy conocemos como la complejidad de la vida social, la complejidad de los procesos sociales. Pero quisiera, antes de referirme a los desafíos, conversar un poquito con ustedes y con, bueno, el público que seguramente nos está siguiendo sobre la propia concepción y el propio enfoque de inclusión educativa universitaria. Para nosotros es un proceso de anulación y superación del estado de cosas actual cuyas premisas fundamentales se encuentran en un conjunto de contradicciones que se dan en los niveles de lo universal, de lo particular y de lo singular, y que tiene como objetivo fundamental justamente que los sistemas educativos transformen sus entornos de manera que puedan dar respuesta a las necesidades de todas las personas. Y cuando me refiero a las necesidades, en este caso, bueno, quizás focalizar el tema de la educación universal y de la educación de calidad que merecemos y que debe estar garantizada para todas las personas porque es uno de los derechos humanos universales.
Pero esto al mismo tiempo también es un poquito polémico porque, como sabemos hoy, están de moda conceptos sobre calidad de la educación superior, calidad de la educación en general. Y bueno, por ahí muchas veces se entiende como calidad algunos elementos que tienen que ver con la efectividad, con la eficiencia, y que lamentablemente a veces pues se conectan con elementos de mercantilización de la propia educación como subsistema que bueno, claro, recibe la influencia del sistema social general y que en condiciones de globalización neoliberal para muchos países eso implica evidentemente pues una gran contradicción porque se vuelve contra esto que decíamos desde el principio, especialmente de Christopher, de que la inclusión, y aquí quiero ser también muy enfático, la inclusión no significa tratar igual a personas que viven en condiciones de desigualdad. La inclusión tampoco significa inferiorizar en el tratamiento de las diferencias de las personas, ¿no? Que somos actores educativos, seamos docentes, estudiantes, trabajadores, no docentes, o sea, administrativos, directivos, etcétera. La inclusión no es integrar desde ese enfoque que significa que la persona pues se tiene que adaptar al orden educativo existente, aun cuando ese orden esté reproduciendo desigualdad. Por tanto, la inclusión tampoco es segregar, tampoco es formar guetos, porque etiquetar y discriminar, evidentemente, pues se aleja del ideal humano de la indiferenciación social, que tiene que ver con ese enfoque de igualdad y de justicia al que mis colegas se han referido. Entonces, pensar los desafíos que tiene la inclusión educativa en la universidad implica, la verdad, situar la mirada y nuestro pensamiento en esos diferentes subsistemas, ¿no? Por un lado, como se ha planteado aquí, no voy a repetirlo, pero sí quiero enunciar el asunto para quizás darle más fuerza. La cuestión del orden económico desigual es una condición importante que atenta contra la inclusión educativa. Las políticas públicas, los servicios públicos, la normatividad jurídica, no solo cuando esos mismos elementos son exclusivos por naturaleza, sino porque en ellos muchas veces encontramos contradicciones de enfoques, ambivalencias que nos pueden desorientar axiológicamente. Ahora, también constituyen desafíos elementos relacionados con las brechas de inclusión, elementos que tienen que ver con el bienestar del sujeto, del actor educativo, su salud, aspectos de su desarrollo personal. ¿Cómo entender esto? Al mismo tiempo que entenderlo con un enfoque comunitario, con un enfoque o sea, personal, pero colectivo al mismo tiempo. O sea, que no contraponga lo individual y lo colectivo, sino que justamente esos elementos se complementen. Y de manera especial, creo que hay desafíos que tienen que ver justamente con aspectos o llamémosle dimensiones pedagógicas y didácticas que de manera particular se dan en cada una de las instituciones, especialmente de las instituciones de educación superior. Y aquí, bueno, pues esto tiene que ver, por supuesto, con elementos del currículo que afectan el proceso de inclusión, con elementos de los entornos de aprendizaje que obstaculizan muchas veces el proceso de inclusión, con cuestiones que tienen que ver justamente con las estrategias que vamos a utilizar en el orden de los procesos de colaboración, de cooperación, en fin, hay aspectos puntuales, pedagógicos y didácticos
que constituyen hoy desafíos importantes para lograr ese ideal o ese quizás ideal posible de la inclusión educativa, donde el docente debe ser un facilitador del proceso de aprendizaje y donde incluirse no es pensar en el otro, es pensar en nosotros, o sea, pensarnos como parte de esa diversidad, cada una de las personas, cada uno de los seres humanos. Y eso tiene un gran desafío hoy, y es promover la conciencia crítica, el pensamiento crítico, especialmente sobre la desigualdad, la injusticia, la discriminación y la exclusión social. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido doctor Ramón. Totalmente de acuerdo con todo lo que han expuesto y considero que hay un papel protagónico, porque todo esto es multifactorial, de las familias ante los jóvenes y de cara a las universidades. Porque cuando los jóvenes están en este ámbito educativo, ya los dejan y se desentienden. Y yo creo que la familia siempre tendría que estar en conexión para poder acompañar y apoyar, sobre todo en situaciones de exclusión, porque lamentablemente hablaron de aspectos socioculturales. Tenemos que redefinir la cultura. Hay mucho de la cultura que ya no se aplica y no es funcional en el aquí y ahora. Tenemos que reformar muchos aspectos de la sociedad y ahí considero que es fundamental, en lo que manifestaste, mi querido Ramón, el desarrollo personal. Y por mi parte, la salud integral, el bienestar integral, porque también el ámbito educativo es una organización, es una institución donde los aspectos de no inclusión o no integración repercuten en el bienestar del individuo, en la salud integral, y se manifiesta obviamente en temas de estrés, de depresión, de exclusión y de muchas comorbilidades que se dan en este ámbito. ¿Y qué sucede con los estudiantes? Hay un bloqueo cognitivo. Entonces, aquí podemos reflexionar de que no es la nota detrás del alumno. El docente es un maestro que puede cambiar y transformar vidas y apoyar al alumno desde sus debilidades. Y una forma de identificar las debilidades es justamente el no conseguir el objetivo preciso. Es una gran oportunidad de aproximación y de darle ese apoyo importante en ese desarrollo. Pero la obligación del bienestar integral y la salud es corresponsabilidad. Y nuestros jóvenes están en un proceso evolutivo cerebral madurativo que todavía no ejercen una concienciación plena acerca de ello. Pero un docente, yo creo que está no solamente en el rol de dar o estar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en el rol de enseñanza, aprendizaje y meta-aprendizaje. Y cuando se desarrolla el metaaprendizaje es apropiarse de eso que ya conozco para ver qué hacemos ahora con el conocimiento. Y es ahí donde se desarrollan los diferentes tipos de pensamiento, analítico, crítico, y se genera concienciación frente a todos estos ámbitos importantes de integración. Voy a ir con la segunda pregunta. ¿Qué prácticas institucionales y pedagógicas han demostrado ser efectivas para avanzar hacia una universidad más inclusiva y equitativa para todos los jóvenes? Querida Rocío, adelante, por favor. Perdón. Bueno, estaba comentando la doctora Berrío sobre este proceso que tienen nuestros estudiantes. Traía yo por aquí, es que es una de las barreras, pues, que están presentes para que el estudiante no logre ese egreso. El estudiante cuando ingresa a la universidad está aproximadamente 19 años, incluso hay un periodo que dice de 18 a 25 años, es donde se toma la información de cuántos accedieron, cuántos permanecieron, cuántos egresaron. Y aquí cuando el estudiante ingresa,
es que ya lo hizo superando una serie de barreras, o sea, ingresa aquel que tuvo ese apoyo familiar, ese apoyo de docentes, incluso esa formación deficiente, fue como superando esa serie de barreras y que arrastra tal vez algunas dificultades que vienen con ellos, pero finalmente logra acceder. Pero cuando logra acceder, se le asume como un adulto. Y entonces se pretende dejar a la familia al margen y el docente al margen. Y entonces su desarrollo humano, nos dice la neurociencia, que está en maduración su cerebro aún, que hasta tal vez hasta los 25 años pueda tener un cerebro maduro. Y entonces tanto la familia como los docentes tenemos que fungir, ¿verdad? Y como esa corteza cerebral frontal, ayudarle a la toma de decisiones, acompañarlo, darle el soporte, no solo económico, sino emocional, incluso de compañía física, y a veces se le deja solo al estudiante pensando que ya es un adulto. Incluso así, aquí con algunas experiencias, decimos, no, aquí los papás no, él ya es un adulto. Y a veces los padres pues no pueden estar al margen de lo que está sucediendo con esto. Entonces, me parece que una de las prácticas sería una vinculación más cercana con los padres de familia para conocer más al estudiante, para saber formas de apoyar más a todos esos estudiantes, establecer algunas estrategias institucionales y que estas estrategias institucionales finalmente pues no son para todas las mismas, ni en una institución, menos en todas las instituciones, o sea, tiene que ver con las características de cada alumno. Creo que esa sería una práctica. Otra práctica institucional es incluir en esos proyectos, voy a hablar particularmente, ¿qué se hace aquí en la universidad donde trabajo? Bueno, incluir en el proyecto de desarrollo proyectos con acciones referentes a la creación de unidades. Por ejemplo, aquí está la creación de unidad de género, donde esa unidad de género da pláticas de sensibilización, de información, pero también de reflexión, establece una serie de acciones de reflexión donde el género no está centrado solamente en visibilizar la situación de la mujer a la situación actual, sino también del hombre, lo que hoy se llama masculinidades, ¿no? Esta unidad se encarga de todo eso. Otra de las prácticas es hacer proyectos de excelencia educativa en los cuales cada institución debe de presentar diagnósticos de sus estudiantes, en el cual reflejen las barreras que enfrentan los estudiantes. Si bien todavía están muy estandarizados, pues me parece que es un avance, ¿no? Estos diagnósticos se hacen en las pruebas de ingreso, en las entrevistas de ingreso, que aquí todavía hay una prueba de ingreso para selección. ¿Y por qué hago así? Porque, bueno, pues finalmente se ha constituido en un requisito, porque los que aspiran a ingresar lo hacen, ¿sí? ¿Dónde es donde se nos quedan? En este tránsito de la permanencia. Y ahí el mismo informe, mundial de la UNESCO, ahí nos dice que no hay una estrecha relación entre los porcentajes de acceso y los porcentajes de egreso. Hay contradictoriamente las universidades que mayor acceso, porcentajes de mayor acceso tienen, a veces hay menor porcentaje de egreso. Esto significa que los procesos de permanencia no están lo suficientemente cuidados. Otras prácticas, bueno, son esos proyectos de identificación de barreras, y otras son también otros proyectos como establecer comités de ética, donde se difunde la violencia en todos los sentidos, y aquí entra la discriminación como violencia, ¿sí? Y este comité tiene páginas donde pueden hacer denuncias anónimas, no solamente de estudiantes, sino también de docentes,
Cualquier tipo de discriminación previamente informado puede ser ahí denunciado y bueno, hay autoridades que atienden este tipo de denuncias. Otras prácticas institucionales son el otorgamiento de becas. Otorgamiento de becas para todos los estudiantes, pero algunas becas especiales para estudiantes que son madres, para estudiantes que presentan bajos recursos económicos, para estudiantes que presentan o que residen en alguna zona rural o que pertenecen a una etnia. Pero hay programas aquí ahora en el país que los jóvenes de las universidades públicas están en su mayoría becados independientemente de que no estén ubicados en condición de vulnerabilidad. De manera pedagógica, ¿qué hay? Pues se hace un reconocimiento de las características de los alumnos. Más bien esto es como un deber ser, ¿no? Que inicialmente debemos hacer un reconocimiento. Comentó como experiencia, ¿no? Esta mañana comentaba una de mis compañeras, es que esto de la educación inclusiva debemos hacerlo más visible. Dice, yo me autoanalizo y digo, ¿en qué medida atiendo la diversidad? Dice, yo estoy sensibilizado un poco a partir del contacto que tengo con mis compañeros que se ocupan de esa temática. Si no, tal vez no la tuviera, pero de manera institucional creo que debieran hacerse más acciones, mayores estrategias. Unos currículum flexibles, se habla mucho en la universidad aquí como universidad pedagógica de flexibilizar el currículum y creo que sí se hace, se trata de adecuar los exámenes de acuerdo a las condiciones o a las necesidades de los estudiantes, de igual manera la evaluación también, los programas de tutoría que la ANUYES ha difundido, también se ha hecho el intento de implementarlos en cada una de las universidades. Y hay prácticas más concretas, ¿no? Pero esto va a variar de la sensibilización y el acercamiento, la percepción que tenga cada docente respecto a la educación inclusiva. Entonces ahí podemos encontrar muchas diferencias ahí y que sin embargo no están sistematizadas. Esta investigación nos está ayudando, esta investigación de la red IPIES, a sistematizar algunas acciones y por aquí hay algunos datos que me parece muy interesantes que nos puede dar luz para este tema, pero en la siguiente pregunta creo que tiene mayor cabida. Muchísimas gracias, mi querida Rocío. Adelante, por favor, doctor Oscar. Muchas gracias. Bueno, por lo que comentaba Rocío, pues el tema de esas prácticas que podemos considerar de forma más positiva, yo pienso que al revisar la literatura sobre el tema y poder estar en contacto directo con algunas experiencias que se han llevado a cabo en el propio entorno en el que uno actúa profesionalmente, pues tendríamos que ver que por lo general esas prácticas más exitosas tienen lugar en aquellas instituciones que han realmente adoptado la educación inclusiva como una meta colectiva, como un desafío institucional. Y deja ya de ser una iniciativa particular de cada docente cuando tenga un estudiante con determinadas características o ante el diagnóstico de determinadas barreras de aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, esas experiencias más exitosas se identifican generalmente en instituciones que han asumido realmente la educación inclusiva como una meta que no se reduce a atender vulnerabilidades específicas, sino a transformar toda la universidad, ¿no? Y cuando escuchaba a Rocío, pues veía esos diferentes ámbitos, esos diferentes procesos, y tiene que ver con ese cuestionamiento general de qué tenemos que transformar, qué tenemos que superar, qué tenemos que cambiar, y hacerlo además de forma participativa, de forma democrática en toda la universidad. Obviamente, cuando se habla en esta línea de prácticas más exitosas o más positivas, pues hay que mencionar el diseño universal del aprendizaje, el DUA, porque realmente nos ayuda a romper con esa idea de apoyos específicos, sino que nos convoca a hacer un análisis, un cuestionamiento, un repensar
de toda la planificación curricular, de todos los procesos evaluativos, para que realmente el proceso esté organizado, proyectado, pensando en todas las posibles diversidades, ¿no? Y no en un proceso que se va adecuando, que se va ajustando en la medida que van ingresando estudiantes o en la medida que se van detectando determinadas barreras de aprendizaje. En ese sentido, pues algunas prácticas que también han dado buenos resultados, bueno, Rocío comentaba el tema de las becas y sobre todo enfocadas en la cuestión económica, teniendo en cuenta que algunas iniciativas que han estado focalizadas apenas en la cuestión identitaria, pues han traído como consecuencia en algunos casos la percepción de injusticias, ¿no? En esas medidas, ¿no? En tanto, por ejemplo, podemos encontrar un estudiante, por ejemplo, con alguna discapacidad, pero de una familia que tiene altos ingresos, ¿no? Y un estudiante que no tiene discapacidad, pero sí tiene especiales dificultades económicas y en ese sentido puede ver que algunas políticas de acceso para facilitar la entrada a la universidad pues pueden percibirse de alguna manera, en algunos casos de forma injusta, sobre todo porque está mediando ahí el aspecto económico nuevamente, ¿no? Y bueno, Rocío hablaba también del tema del asesoramiento psicológico. Ese apoyo psicológico es fundamental. El tema de la familia es generalmente olvidado cuando se habla de la educación inclusiva en la universidad y me parece importantísimo esos servicios psicológicos que se adoptan como iniciativa en muchas universidades que asumen el reto de la educación inclusiva de forma real porque pensemos incluso en estudiantes que pertenecen o que adoptan prácticas sexuales o de género no reconocidas, no valoradas positivamente, que muchas veces son expulsados de sus propias casas y en ese sentido, pues el tema económico y el tema del apoyo psicológico es fundamental. No puedo dejar de mencionar que una clave importante en ese proceso, en esas buenas prácticas, ha sido la capacitación o la formación docente. Sin un equipo de profesores que realmente asuma una comprensión adecuada de la educación inclusiva intercultural y que luego eso se pueda traducir en los cambios necesarios a nivel pedagógico, ya sea en lo metodológico, ya sea también en las formas de evaluación, pues obviamente tenemos que reconocerlo como una práctica importante. La infraestructura y los recursos accesibles, la adaptación de laboratorios, edificios, el tema tecnológico también, con plataformas que puedan facilitar el acceso para estudiantes con diversas discapacidades. Y por supuesto, hay un elemento importante que en este sentido muchas veces dificulta los avances en esta línea, ¿no? Y que tiene que ver con el hecho de la medición de esos resultados. Cómo establecemos metas medibles de la educación inclusiva, cómo podemos ir evaluando las instituciones y autoevaluarnos institucionalmente para saber cómo vamos avanzando en esa línea de la educación inclusiva y que tiene que ver con la sistematización que también mencionaba mi colega anterior. Bueno, eran mis aportes fundamentales en esa pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. Querido doctor Ramón, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad que han sido muy, muy importantes las reflexiones que han compartido mis colegas, ¿no? Yo en primer lugar quiero retomar una idea que ha planteado finalmente Oscar y que a mí me parece súper importante. Yo soy de los que cree firmemente en la idea de que las mejores prácticas institucionales sobre inclusión educativa están en las instituciones educativas que piensan, sienten y actúan de manera inclusiva. O sea, en otras palabras, yo creo que la institución educativa, ella misma tiene que ser el marketing del propio proceso de inclusión que proclama. Porque ¿cómo yo voy a hablar de inclusión o voy a promover la inclusión si yo no soy inclusivo? Entonces aquí para mí hay un gran desafío y creo que aquí es donde visualizo las mejores experiencias.
Y al mismo tiempo, como dije al principio, reconozco que es un tema contradictorio en sí mismo, porque muchas veces las estrategias de evaluación, incluso de acreditación de las instituciones educativas, no promueven, no facilitan el trabajo inclusivo de la universidad. Oscar decía ahora al final, qué bueno si tuviésemos esos indicadores para evaluar lo inclusivo, para evaluar la educación inclusiva, pero son muy pocos y no siempre son los más, digamos, preponderados en los procesos de acreditación y de evaluación institucional, porque por ejemplo, los datos que tenemos ahora mismo de las instituciones de REDIPIES, donde hemos realizado la investigación, nos demuestran que nuestros claustros docentes son mayoritariamente citadinos. Nuestros estudiantes fundamentalmente viven en las ciudades. ¿Cómo la universidad va a ser inclusiva si no se viste de ruralidad? Nuestros claustros, nuestros estudiantes son eminentemente, o sea, hay poca diversidad en la composición sociodemográfica de la misma universidad. Entonces, ¿cómo vamos a ser inclusivos si no somos en nuestra propia composición diversos? Entonces yo creo que también eso nos dice que para lograr la verdadera inclusión, esa de la que estamos hablando, hay que desarrollar mucha conciencia crítica dentro de los equipos directivos de las universidades y también dentro de los colectivos de actores educativos en general, docentes, estudiantes y trabajadores administrativos. Yo creo que esto es muy importante. Yo creo que tenemos que tener una concepción clara de qué cosa es la inclusión. Y si de verdad abogamos por la inclusión, bueno, pues darle el lugar central que tiene en cada uno de los procesos sustantivos de las universidades. En este caso estoy hablando de las universidades, ¿no? Pero es válido para todas las instituciones educativas. O sea, la inclusión tendría que transversalizar la investigación, tendría que transversalizar la vinculación con la sociedad, tendría que transversalizar todo el componente pedagógico, didáctico, ¿no? Y también la propia actividad de gestión. Entonces, siento que esto se da de manera más exitosa en aquellas instituciones que también son más desafiantes, en las que no se contentan con quedar bien ante los procesos formales de evaluación externa, sino que luchan por poner en práctica el principio de la inclusión como un elemento esencial de la labor educativa y de el alcance de los objetivos que tiene en general o debe tener en general los procesos educacionales. Yo creo que las mejores prácticas están justamente donde ha habido procesos de formación, de capacitación, de educación continua sobre este tema de los docentes, de los estudiantes, de los trabajadores no docentes. O sea, la capacitación y la formación sobre esto es clave porque si no estamos entendiendo el asunto, difícilmente, por más buena voluntad que tengamos y mejores deseos que tengamos, no podemos aplicarlo. Yo creo que también las mejores prácticas están justamente en las instituciones que han diseñado, implementado, monitoreado y evaluado los proyectos, programas, políticas, servicios de inclusión sobre la base del principio de la participación. Bueno, parece redundante, pero quiero enfatizarlo, de la participación no formal. O sea,
quiero decir, no entendida como pseudo participación, porque a veces se cree que se participa cuando uno es consultado, o creemos que se participa cuando participamos en procesos de cogestión o de representación. Claro, son niveles de participación, pero la verdadera participación y la auténtica participación se da cuando decidimos, y decidimos sobre la base de nuestros propios intereses y necesidades colectivas concientizadas. Entonces, las mejores experiencias se dan justamente en las instituciones donde hay más participación de este tipo, o sea, la participación real. Creo que también las mejores experiencias han estado vinculadas a aquellas instituciones donde se le presta mucha atención a la experiencia subjetiva de los actores educativos, a su desarrollo personal con enfoque de derechos humanos y de colaboración. Yo creo que es un elemento importantísimo. La universidad se tiene que impregnar de civilidad. La universidad se tiene que vestir de pueblo, tiene que ser el pueblo. La universidad no puede creerse que está para decirle a la población cómo tiene que actuar, cómo tiene que proceder, cómo tiene que organizar su vida. No, la universidad eso lo puede facilitar, pero con mucha humildad, porque la universidad primero tiene que aprender. Y por eso digo que se tiene que impregnar de civilidad. Entonces, aquellas universidades, aquellas instituciones educativas que han logrado mayor vinculación, que han logrado mayor colaboración con las localidades, aquellas universidades donde ha habido una regionalización o una, quizás, llamémosle, localización del currículo, donde se han traído a las aulas las problemáticas de su localidad, esas universidades avanzan más en la inclusión educativa. Y claro, también quiero hacer referencia a que el éxito en la inclusión tiene mucho que ver con lo que dije al principio, de avanzar en la implementación de dimensiones pedagógicas de la labor de inclusión, especialmente en lo relacionado, por ejemplo, con los currículos diversificados. ¿Qué es un currículo diversificado? Bueno, un currículo diversificado es por autonomacia lo contrario de la adaptación curricular. Y aquí nos invitan permanentemente a adaptaciones curriculares. Creo que hay que repensar críticamente eso. ¿Entiende? Ahora mismo, por ejemplo, un grupo de países, incluido Ecuador, se habla de ajustes razonables. No es que esté yo en desacuerdo con eso. Creo que sí, que hay que aplicarlos, pero esa no puede ser la regla. Esa tendría que ser la excepción, porque si no, no estuviésemos hablando de un proceso de inclusión educativa en el preciso, digamos, enfoque al que nos hemos referido aquí. Por tanto, creo que las instituciones de mejores prácticas son aquellas también donde, como decían Oscar, Rocío, se ha avanzado más en las aulas diversificadas, se ha avanzado más en el aprendizaje cooperativo y colaborativo, donde esos currículos están diversificados y se presta atención a estrategias de aprendizaje y que prestan, que a su vez, atención al tema de las inteligencias múltiples, por ejemplo. O sea, yo creo que tenemos que focalizar la cuestión de los recursos didácticos, de cómo organizamos los entornos de aprendizaje y cómo todo esto, por ejemplo, utilizando las parejas pedagógicas, utilizando las tutorías entre iguales, utilizando, como digo Oscar, el DUA, ¿no? Utilizando metodologías de aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, ese tipo de forma de incorporar el proceso, perdón, de incorporar al proceso la experiencia subjetiva de las personas, yo creo que es un elemento clave a favor de la inclusión educativa. Y aquellas instituciones que en eso avanzan,
pues creo que son las que mejores buenas prácticas están poniendo de manifiesto. Eso quería decir. Gracias. Gracias, querido Ramón. Realmente estamos hablando de que si una institución se considera inclusiva, es una transformación institucional de cada persona que compone esta organización. Entonces hablamos de una nueva cultura organizacional, porque se generan cambios organizacionales desde los actores que vienen a ser la plana docente, administrativa, y obviamente si hay una organización y una cultura, es ahí donde los alumnos expanden sus conocimientos, son reconocidos en su propia diversidad, apoyados en su propia diversidad. Y aquí es fundamental, querido Oscar, acabas de comentar algo importante. El Departamento de Psicología de las universidades tiene que ser funcional para el apoyo y el desarrollo y se pueda seguir un proceso de acompañamiento en las dificultades si es que hay líneas diagnósticas, ya sean de trastornos del neurodesarrollo o sean problemas subjetivos inconclusos individuales, depresión, ansiedad. ¿Qué es lo que están haciendo algunas de las universidades? Que cuando detectan de que uno de los muchachos tiene un problema de una condición específica que requiere medicación, lo excluyen. Y le dicen, cuando sigas el proceso y estés de alta, vienes con el documento y puedes seguir estudiando. Por ejemplo, hay muchos alumnos que tienen procesos de depresión y están con un tratamiento psiquiátrico, o sea, con una ayuda externa de fármacos que les ayuda a estar funcionables y que deberían estar recibiendo un apoyo psicológico del centro universitario. Pero ¿qué pasa? Que cuando se entera la universidad, los separan del proceso académico y le dicen, termina tu tratamiento. Saben que el tema de depresión, cuando no se está en actividad, es contrario, porque la persona no se siente validada, está separada de todo tipo de estímulo cognitivo que le ayuda a salir adelante, todo por el contrario. Entonces, lo separan y obviamente agravan estos cuadros. Lo digo porque he acompañado muchos procesos, bueno, especialmente en Perú, con universidades que hacen esto. Entonces, es como que seguir castigando al alumno que está terminando su secundaria por conductas inadecuadas, llega a casa y lo siguen castigando, entra a una universidad y le dicen, ya eres responsable y eres adulto. Adulto será fisiológicamente, pero como manifestaste, psicológicamente no, está en proceso de desarrollo y no tiene la capacidad de aplicar todas las funciones ejecutivas de manera adecuada. Pero con este tipo de enseñanza, aprendizaje y meta cognitivo, ¿qué hacemos? Proyectos inmersivos, dinámicos, ayudamos a los alumnos, al joven, a que desarrollen pensamiento analítico, crítico, investigativo. Entonces, se afianzan los procesos de maduración de todos nuestros procesos ejecutivos, adaptación al cambio, toma de resolución de problemas, afrontamiento hacia las diversidades en cuanto a las problemáticas que se presentan en la vida, porque la vida es adversidad. Entonces, ¿cómo también la universidad tiene un rol protagónico de poder acompañar y apoyar a estos jóvenes que requieren orientación? Y requieren orientación porque salieron de un proceso de adolescencia conflictivo no comprendido y están en el proceso de transición de asumir grandes responsabilidades y construir una vida futura. Por eso es que, mi querido Ramón, siempre cuando hemos conversado he insistido de que las universidades deberían tener un programa específico en desarrollo personal obligatorio, que incluya a los docentes, un programa de desarrollo personal para los docentes y un programa de desarrollo personal para los alumnos. Creo que con esto se apoyaría y ayudaría muchísimo. Y obviamente el rol protagónico de las familias debería estar muy vinculado también en las universidades. Vamos a pasar a una tercera pregunta, a nuestra tercera ronda. ¿Cómo lograr la inclusión educativa universitaria
sea una responsabilidad compartida entre autoridades, docentes, estudiantes y la sociedad en general. Y cuando hablamos de sociedad en general, me gustaría acotar a las células de estas sociedades que son las familias. Querida Rocío, adelante, por favor. Gracias. Voy a tornar mi respuesta en un sentido un poco más amplio y aquí tengo la necesidad de recuperar algunas aportaciones que ya los colegas han puesto sobre la mesa. Cuando vemos la necesidad, el interés y la preocupación de quienes nos ocupamos de este avance respecto a la educación inclusiva, tenemos que pensar obviamente en transformar las instituciones, como lo decía ahorita Christopher. Para una educación inclusiva se tiene que transformar la educación, el sistema educativo, efectivamente, y decía el doctor Rivero, hacer que las instituciones educativas piensen, actúen, sientan y avancen en consecuencia a la educación inclusiva. Sin embargo, la educación inclusiva o inclusión educativa no inicia en el sistema educativo, inicia atrás, es desde lo social, desde las células de la sociedad como la familia, ¿sí? Tenemos que ver la inclusión desde un enfoque sistémico, que lo que sucede en algunos sistemas tiene repercusión en los otros. Y entonces nosotros desde la mirada de educación superior, pues estamos viendo síntomas y consecuencias de lo que le antecede a toda esa historia del joven para llegar a la educación superior. Tenemos que hacer que la educación inclusiva nos convoque, porque no convoca. Aún me parece que es un desafío interesar a más personas para ejercer la educación superior como un bien público. Y por supuesto, no ponerle la etiqueta educación superior inclusiva. Debe ser, per se, la educación superior inclusiva. Asumir a toda la diversidad. Y aquí traigo yo algunos aspectos que nos pueden colaborar. Y cuando digo colaborar, cada país es sui generis, cada universidad también, y cada institución también. ¿Sí? Entonces, son ideas generales. Una de ellas viene siendo, hay que trabajar con el marco institucional, plantear el liderazgo desde las autoridades. Y aquí tenemos la importancia de políticas claras y vinculantes, políticas inclusivas. Una información que nos ha revelado esta investigación a la que ya se ha hecho referencia de la red IPIES es que aun cuando haya reconocimiento de la existencia de políticas inclusivas, no necesariamente hay conocimiento de ellas. Se reconoce que hay, pero no necesariamente hay conocimiento. Y aun cuando haya el conocimiento, no necesariamente está la aplicación de esas políticas inclusivas. Y me parece otro hallazgo muy relevante que nos refleja esta investigación es que aunque haya estas conocimiento y reconocimiento, no es suficiente para efectivamente que suceda una educación inclusiva. Se requiere de un conjunto de cosas y todo lo que se ha venido diciendo es en los programas que se ha trabajado en la educación inclusiva es sobre todo la sensibilización a las familias, porque parece que cuando las familias llevan al niño con alguna condición diferente al resto, ¿no? Por ejemplo, parece que van a pedir un favor y entonces no. O sea, en la familia también tenemos que educar a las familias de que la diversidad es parte inherente a nuestra naturaleza humana, la diferencia es parte inherente a nuestra naturaleza humana. Y entonces que sean esas políticas claras y aquí agregaría también o vinculantes para establecer estas normativas para favorecer la inclusión en todos los espacios, ¿sí? También que haya un presupuesto con enfoque inclusivo. Esta es una contradicción, dado que los presupuestos en educación superior cada vez tienden más a las políticas neoliberales.
donde se le da mayor impulso a las escuelas privadas que a la educación pública. Sin embargo, esta es una necesidad, que haya un presupuesto con enfoque inclusivo. ¿Para qué? Pues para que haya recursos para la adecuación de la infraestructura de acceso, para la formación de los docentes, para las becas, para el apoyo psicoeducativo a estudiantes, a docentes, a familias, que haya también indicadores de seguimiento de esas políticas, porque de pronto hay la existencia de ellas, pero no hay este seguimiento del que hacía referencia el doctor Ulloa, de esas metas que habría o de cómo vamos, que dé cuenta de ese proceso. Debe de estar presente también una transformación pedagógica, es decir, los docentes tenemos que asumir un rol activo. ¿En qué sentido? De la formación continua, pero entendida la formación continua no como única responsabilidad de las instituciones, sino como una responsabilidad personal también, porque yo docente soy quien me enfrento a los retos y entonces yo soy quien reconoce más mis necesidades de formación, que la institución piensa en lo macro, pero yo puedo pensar desde mis necesidades lo que la experiencia me dice. Entonces tenemos que reconceptualizar esa necesidad de formación continua, transitarla de lo general más hacia una responsabilidad individual. Ya hablaban también de la flexibilidad curricular en cuanto al proceso educativo y en cuanto a la evaluación. Otro aspecto que traigo es el empoderamiento de los estudiantes. Hay que hacerlos corresponsables de este proceso. Este principio de participación del que nos hablaba también el doctor Rivero, donde los estudiantes formen sus organizaciones estudiantiles, que tengan voz, que tengan eco, que tengan implicación en los procesos institucionales, pero con una representatividad de esa diferencia que se encuentra en la institución, ¿sí? Porque puede ser que en la institución no haya algo que sea tipificado como grupo de personas con alguna vulnerabilidad. Bueno, pues si no hay, no lo vamos a conseguir, sino de esa institución, cómo hacer esa organización con representatividad. E involucrarlos a proyectos donde haya incidencia de ellos, que se den cuenta de estos procesos de investigación, de diagnóstico, que hagan propuestas de evaluación, de estrategias para las políticas inclusivas. ¿Por qué es tan importante su participación? Es como el docente de la formación continua. ¿Quién es quien sabe más de sus necesidades sino los propios estudiantes? ¿Quién es quien sabe más de las necesidades de cómo involucrar a su familia si no son los propios estudiantes? Me parece que como institución superior necesitamos recuperar un vínculo que se ha dejado, el vínculo con la familia, ¿sí? Eso ya lo han mencionado mucho y necesitamos recuperarlo, constituirla en un aliado y no en alguien que tenemos que tener alejado o que estamos buscando más bien argumentos de defensa, no, al contrario, de colaboración. El vínculo con la sociedad, alianzas con organizaciones civiles, que haya una comunicación inclusiva a través de diferentes campañas que sensibilicen sobre la inclusión a toda la sociedad. También que haya una cultura institucional de la diversidad como valor, ¿sí? ¿En qué sentido pudiera ser este? Que haya narrativas transformadoras. Y aquí voy a ser muy cautelosa cuando diga historias de éxito, porque cuando nosotros vemos historias de éxito, somos dados a sobrevalorar que la historia de éxito tiene que ser de una persona con discapacidad, si no ya no es de éxito. Y entonces ahí, por supuesto que es muy valioso, pero que haya diversidad de esas historias, no solamente como de aquellas personas que hemos nosotros asumido en condición de vulnerabilidad. El éxito puede estar en cualquiera de nosotros, va a depender de los retos y los desafíos individuales que enfrente cada estudiante. El reconocimiento de esas buenas prácticas de los docentes, lo que comentaba el doctor Ramón, a mí me llamó mucho la atención lo que está haciendo la Universidad de Ecuador, que estoy segura que muchas otras universidades están también estrategias, esos cursos que han implementado en todas las carreras,
los cursos de educación inclusiva, que yo supongo que son a raíz de los resultados que ha dejado esta investigación. Y por último, yo mencionaría generar espacios de diálogo, foros permanentes sobre la educación inclusiva, como esta, por ejemplo. ¿Quién pudiera imaginar que la OMF está preocupada y ocupada de favorecer la inclusión de los educativa de jóvenes? Podemos pensar que se puede abocar más a cierto espacio como la familia. Sin embargo, vemos aquí desde este enfoque sistémico lo que sucede en uno tiene impacto en el otro. Y con esto cerraría esta participación. Muchísimas gracias, mi querido Rocío. Recuerda que la OMG es parte de Redipies y estamos trabajando todo este tema de educación inclusiva. Y el ser humano no solamente es un ámbito, es todos los ámbitos y en todos los roles que se desempeñan. Y es que hay que abordar todos porque al final lo que encontramos y donde sensibilizamos en todos esos aspectos en la humanidad. Entonces no podemos perder nuestra humanidad. Los sesgos cognitivos, las diferencias se hacen cuando tú pierdes esta esencia. Y nuestros jóvenes y muchas personas están buscando respuestas afuera. Y acabas de hablar de la corresponsabilidad. Es importante que cada familia sea corresponsable de los hijos y de su entorno y de los vínculos que se van desarrollando con los protagonistas que son los hijos y los padres como tal. Y recuerda que detrás de cada docente también hay una familia. Y lo que protagoniza y hace y asume el docente es lo que también vincula y hace y cómo protagoniza dentro de su familia. Entonces, sí es generar una cultura organizacional en cada ámbito, pero que también repercute en la familia de ese docente. Y así vamos cambiando y protagonizando en la cultura. Mi querido doctor Oscar, adelante, por favor. Gracias. Bueno, en esta línea, cuando hablamos ya del cómo pensar en soluciones, es bastante difícil, ¿no? Es un tema complejo, plurideterminado, con múltiples mediaciones, pero en primer lugar yo pienso que la cuestión de la educación inclusiva no puede quedar más como una iniciativa, ¿no? La encontramos en múltiples discursos. Yo creo que cualquier documento ministerial que revisemos de muchísimos países refleja el propósito o el tema de la educación inclusiva, pero luego vemos lo que más falta, ¿no? Que es la traducción de ese ideal en una política clara, en una política vinculante, precisa, y además que luego tenga un seguimiento y una medición, ¿no? Y una evaluación, porque luego si tú no eres capaz de ir a las instituciones y ver en qué medida eso se está cumpliendo o no, pues llegamos al punto en el que estamos, ¿no? Que vamos viendo iniciativas, experiencias, pero no realmente un proceso en el cual se ha adoptado la educación inclusiva como un objetivo estratégico institucional. ¿Por qué? Porque no es todavía una prioridad en las políticas educativas, por más que aparezca en negrita o en los primeros párrafos de muchos documentos ministeriales y políticas educativas. Por lo tanto, en ese sentido, ya viéndolo como un objetivo estratégico, yo me pregunto, bueno, ¿un objetivo estratégico solamente de la universidad o debería ser también un objetivo estratégico de las propias ciudades, de las propias comunidades? Y ahí si yo veo la palabra cómo, pues yo enseguida me remonto a los aprendizajes con el doctor Ramoy en el máster en desarrollo comunitario y pienso que la educación inclusiva, pues si estamos hablando de sinergias, si estamos hablando de procesos de participación, de implicación, pues necesariamente nos conduce a pensar la educación inclusiva como un proyecto comunitario, definitiva como un proyecto de autodesarrollo comunitario. Y ahí podemos apoyarnos en diferentes claves. Tenemos, por ejemplo, el enfoque de las ciudades educadoras, que también puede servir y obviamente ahí vemos el tema de la familia y la sociedad en general y cómo la educación inclusiva puede asumirse no solamente como una meta de las universidades, sino como una meta de las propias ciudades, ¿no? Los proyectos de comunidades de aprendizaje también pudieran ser un buen referente metodológico para darnos pistas y herramientas sobre cómo pudiera organizarse todo el proceso de la educación inclusiva como un objetivo y como un plan estratégico.
Y obviamente, a partir de ahí, pues podemos pensar en algunos aspectos más, más particulares y que necesariamente están conectados con esos propios desafíos que hemos comentado durante los intercambios anteriores. Y en esa línea, por ejemplo, el tema de la formación docente siempre aparece, sin embargo, no siempre se le presta especial atención a la formación de los estudiantes. Y es necesario que los propios estudiantes pasen por un proceso de formación que les permita comprender qué es la educación inclusiva, que les permita transformarse ellos también en agentes para la educación inclusiva y de esa manera pues formen parte de acciones de sensibilización donde se fomente la concienciación sobre diversidad, equidad, accesibilidad y educación inclusiva en general, ¿no? Bueno, la cuestión a nivel pedagógico, el tema de, bueno, hasta ahora pues es lo más, lo que más ha mostrado evidencia desde el punto de vista práctico con relación a cómo avanzar hacia una educación inclusiva desde la perspectiva que hemos defendido. Por lo tanto, en esa línea, el diseño universal para el aprendizaje pues, puede ser una herramienta muy valiosa para esos procesos que implican un cuestionamiento de nuestros currículos y de los propios procesos evaluativos. Yo creo en esa línea que el repensar el currículo como un instrumento de poder y no simplemente como un documento que orienta y guía prácticas pedagógicas es importante, porque ahí en el currículo es donde muchas veces encontramos esas luchas, esos debates entre identidades, donde se busca legitimar a unas identidades y desacreditar a otras. Y es por eso que muchas veces cuando vemos los currículos, pues algunas identidades no aparecen o están invisibilizadas y yo creo que el tema de la educación inclusiva implica también un cuestionamiento profundo de los propios currículos, de las identidades invisibilizadas en los currículos, de las identidades también estigmatizadas en los currículos. Y en esa línea hay muchos trabajos que lo evidencian. Ahora mismo recuerdo trabajos en el ámbito de la psicología, del propio derecho, donde todavía muchas identidades no se trabajan de forma adecuada y se consideran como desvíos o en algunos casos todavía con algunas herencias, ¿no? de criminalización de algunas prácticas sexuales. Entonces, en esa línea, pues yo creo que el tema del cuestionamiento colectivo de los currículos, porque se tiene que hacer un análisis colectivo. Bueno, ¿qué currículo estamos analizando? ¿Qué limitaciones tienen esos currículos? ¿Y qué currículo deseamos, no? Un currículo donde, por supuesto, también, como comentaba el doctor Ramón, pues podamos ver reflejada la realidad cotidiana de los estudiantes. Ese contexto en el cual vive, actúa el estudiante y que, por supuesto, a partir de ahí se pueden desarrollar aprendizajes más significativos. Bueno, en esa misma línea del cómo, pues no puede ser una misión en solitario. La educación inclusiva no puede ser una misión de las universidades. Por eso el enfoque de de ciudades educadoras, yo creo que puede ser una clave para poder generar ese espacio donde actores gubernamentales, organizaciones, no gubernamentales, asociaciones, empresas y las propias asociaciones barriales también puedan contribuir y colaborar y las propias familias en ese proceso, en ese proyecto estratégico que estamos asumiendo que sería la educación inclusiva. Bueno, eso de mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias. Querido doctor Ramón. Sí, muchas gracias. Esta es una pregunta, primero, muy hermosa. ¿Cómo lograr que la inclusión sea una responsabilidad compartida? Y al mismo tiempo es una pregunta muy desafiante, muy compleja. Por eso me parece súper interesante, súper importante. Cuando pienso en la responsabilidad compartida, pienso
en la dialéctica. No me puedo desprender de mi condición quizás de aprendiz de filosofía. Pienso en la relación de lo universal, lo particular y lo singular. Pienso en la complejidad. Pienso en el lugar que ocupamos como seres humanos, como sujetos en esas mediaciones sociales. Pienso en la capacidad que tenemos cada persona de influir y también de transformar las circunstancias en las que vivimos. Pienso también en el lugar y en la importancia de esas circunstancias, porque ellas también en determinada medida nos hacen personas, nos hacen seres humanos. Por eso pienso en Vygotsky, pienso en Pichon Riviere, pienso en el enfoque marxista de lo social como mediación de lo personal. Pienso, la verdad que pienso en esas múltiples, digamos, mediaciones. Pero me voy a concentrar quizás para responder esta pregunta en algo que creo que está como más a la mano, por decirlo de algún modo, que tiene quizás un sentido práctico en nuestro accionar educativo. Y es que cada persona que está en una institución educativa de cualquier nivel es un poquito lo que es su familia, es un poquito lo que es su barrio, su ciudad, es un poquito lo que es su institución educativa, lo que son sus amigos. O sea, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, es un poquito el conjunto de nuestras relaciones sociales, de nuestros vínculos. Y al mismo tiempo, pues esos entornos son un poquito de cada uno, de cada una de nosotros. Entonces, con esto quiero decir, yo quiero decir con esto que nosotros desde lo personal tenemos una gran potencialidad para transformar en múltiples lugares, porque decir, bueno, cómo la ciudad va a influir en la transformación, perdón, la universidad, por ejemplo, la institución educativa, cómo va a transformar a la sociedad, cómo va a transformar a la ciudad, cómo va a transformar a la familia. Pareciera una tremenda abstracción, pero si eso lo personificamos, entonces yo creo que ahí es donde está la potencialidad, ahí es donde está la posibilidad de que eso se haga realidad. Entonces, por eso creo firmemente también, como dije hace un ratico, en la idea de la importancia que tiene el pensamiento crítico, de la importancia que tiene la conciencia individual sobre la realidad que cada cual vive, el contexto en el que cada cual vive. Ser capaces de sentir y de también explicar cuáles son esas realidades, cuáles son sus contradicciones y qué podemos hacer para transformarlas de manera que esas realidades sean realidades más, digamos, que hagan la vida más humana, con mayor calidad. Entonces, ahí pienso, por supuesto, también no solo en la capacidad crítica, sino también en la capacidad prospectiva, en la capacidad diagnóstica. Ahí pienso en la capacidad relacional. Ahí pienso en cómo en la universidad y en la institución educativa tenemos que trabajar en la creación de proyectos de transformación, que sean proyectos, en primer lugar, de transformación personal, de transformación de cada persona, donde cada persona entienda, sienta que lo inclusivo es un elemento humanizante de su vida. Y cuando eso, como dicen algunos psicólogos, cuando esa idea la pasamos por la tripa, sobre todo psicoanalistas, ¿no? Cuando eso lo pasamos por la tripa, que quiere decir que lo pasamos por las emociones, por nuestra experiencia,
estamos en condiciones espectaculares para poder influir en los demás. Entonces imagínense que en cada universidad nosotros podamos llegar con este mensaje en cada uno de estos órdenes, ¿no? De lo cognitivo, de lo volitivo, de lo emocional, a cada actor educativo, estudiante, docente, directivo, trabajador no docente, y cómo cada uno de nosotros podría esto irradiarlo en sus espacios de socialización. Imagínense qué impacto tan grande podría tener nuestra acción inclusiva. Por eso en algún momento elaboramos en la universidad una propuesta de asignatura que nos solicitó la UPCE, el vicerrectorado, específicamente la vicerrectora de nuestra universidad. Y se elaboró un programa que en su objetivo fundamental lo que está planteando es desarrollar un proyecto de inclusión educativa en cada grupo de la universidad. Y que la asignatura lo que haga sea, a través de también su profesor, ¿no? O profesora, facilitar ese proceso. Pero la idea es promover el protagonismo, promover la participación, promover ese activismo de cada sujeto, en este caso universitario, para lograr la inclusión con convicciones, desde sus convicciones. Yo creo que también esta corresponsabilidad implica que sobre todo cada profesor universitario, profesora universitaria, aprendamos a trabajar lo grupal. Desarrollemos no solo conocimientos, sino también habilidades para facilitar grupos, para coordinar grupos, porque eso es muy importante. Es muy importante también que desarrollemos una concepción sobre la salud humana, entendida como capacidad, no como la no enfermedad, sino justamente como esa capacidad que nos permita identificar nuestras problemáticas y adentrarnos en un proceso de, digamos, proyectar las soluciones que tengamos a mano a partir de nuestro contexto y de nuestros recursos. Yo creo que lograr esa corresponsabilidad implica operativizar el currículo diversificado, que significa, en primer lugar, planificar al revés, como dice un profesor cubano que también vive en Ecuador, fue vicerrector de la Universidad Nacional de Educación, José Ignacio Herrera, que, bueno, hemos tenido el privilegio de contar con él también como profesor del diplomado que ahora mismo desde la red se está impartiendo. Y él dice, hay que planificar al revés. Planificar al revés significa partir de los estudiantes, a partir de sus experiencias, a partir de sus vivencias, que sean los estudiantes los que hagan las elecciones reales de cómo aprender a partir de sus situaciones concretas de vida. Eso es inclusión. Eso es lo que nos va a llevar a crear materiales accesibles. Eso es lo que nos va a permitir comprender cuando estamos en presencia de una evaluación inclusiva. Una evaluación que implique conocimiento, saber hacer, una evaluación que también remueva el aparato emocional de todos nosotros. Yo creo que la corresponsabilidad también tiene que ver con el sistema de apoyos multilineales. La corresponsabilidad tiene que ver con la interculturalidad, con lo territorial dentro de la universidad. Eso a lo que me referí hace un ratico. Por tanto, la corresponsabilidad yo creo que tiene mucho que ver con diseñar entornos de aprendizaje que funcionen en la práctica, que sean viables, pero que sean viables para la variabilidad humana. Entonces, para lograr estas cosas, creo que tenemos que romper la estructura tradicional de la educación.
también de la universidad tradicional. Creo que tenemos que descolonizar y tenemos que desmercantilizar la educación en general y la educación superior en particular. Eso, gracias. Muchísimas gracias, querido doctor Ramón. Realmente voy a afianzar algunas palabras que son muy potentes: humanidad, corresponsabilidad, cambio. El cambio es de adentro hacia afuera. La concienciación se da desde la experiencia. No hay forma de que yo tenga un aprendizaje si no lo vivo, no estoy dentro de ella. El protagonismo es fundamental. ¿Y qué propuesta tan importante de generar proyectos desde las necesidades de los estudiantes, desde los protagonistas de la razón de ser de la institución de la educación? Porque si se hace o se ha hecho y existe esta otra forma de que la institución genera, proyecta las necesidades que cree que va a cubrir de sus estudiantes. Es una proyección totalmente subjetiva y no es real. Si queremos un cambio y transformaciones reales, tenemos que ver las necesidades reales desde los protagonistas. Y esa es una información totalmente exquisita que va a permitir lograr cambios y transformaciones, porque de lo contrario siempre se va a ir desde lo que yo creo que es bueno para el otro. Y lo que yo creo que es bueno para el otro es mi subjetividad, proyectándose en el otro, o sea que no es compatible con la realidad del otro, porque no hay una realidad homogénea. Cada cual tiene una subjetividad. Dentro de esa subjetividad genera un entendimiento, una conexión y una realidad. Entonces, seamos el cambio que queremos ver fuera. Y aquí está la invitación que tú haces de este poder protagónico de decisión y de concienciación. Por eso en la Organización Mundial de la Familia generamos movilización apalancándonos de fechas importantes que genera la ONU. ¿Por qué? Porque a nivel macro nos invita a poner la atención y concentración y el foco en temas que solamente le dedican un día para hacerlo consciente. Y un día no es suficiente, porque un día no te permite realmente abordar, analizar y poder explorar las necesidades que hay en la humanidad, en todos los ámbitos. Por eso es que la Organización Mundial de la Familia le dedica un mes abordando y generando esta conciencia crítica, esta conciencia analítica y esta conciencia que nos va a llevar a encontrarnos al final en lo que somos humanos y requerimos de todos y generar cambios y transformaciones que la sociedad la pide a gritos. Y aquí incluye el tema de violencia, de paz, de situaciones en otros países, de guerras. ¿Cómo es que se cambia todo esto? Empecemos por nosotros y afectemos nuestros entornos, que cada vez se va a hacer multifactorial y cada vez esto es mucho más grande. Terminamos la ronda de preguntas y me gustaría preguntarte, Cristian, ¿qué te han parecido las reflexiones de los doctores que nos acompañan? ¿Qué te gustaría agregar? Bien, en base a todo lo escuchado, quiero decir que ponen en evidencia lo que aún hace falta trabajar, porque aún queda mucho por hacer para poder cambiar la realidad y poder brindar a las futuras generaciones un mejor mañana. Quisiera agregar que, bueno, reiterando lo que mencionó el doctor Ramón Rivero sobre la diferencia entre estudiantes urbanos y rurales, me gustaría profundizar en cómo estas realidades afectan la inclusión en la universidad. Bueno, bien, mientras que la universidad, aunque se crean espacios y programas para fomentar la inclusión, muchas veces no se consideran las limitaciones reales de los estudiantes. No todos tenemos las mismas oportunidades desde el inicio. La ubicación geográfica, los recursos económicos,
las responsabilidades familiares incluso, o las experiencias previas de educación influyen directamente en la capacidad de aprovechar lo que la universidad tiene por ofrecer. Por ejemplo, muchos programas están diseñados pensando en estudiantes urbanos, con acceso a Internet, con transporte o instituciones cercanas, pero se está dejando de lado a los jóvenes de zonas rurales, quienes enfrentan barreras que siempre se visibilizan como las grandes distancias, la falta de conectividad o contextos culturales muy distintos a los que se viven en zonas urbanas. Y sobre todo con menos acceso a la información sobre las oportunidades académicas. La verdadera inclusión, pienso yo, que no puede ignorar estas realidades, porque no se trata de abrir solo la puerta, sino que es asegurarse de que todos puedan cruzar y participar plenamente. La universidad promueve habilidades valiosas como el inglés o competencias internacionales, lo cual es importante, pero en muchos casos se deja de lado la riqueza de nuestros saberes locales, nuestras lenguas, nuestras tradiciones y sobre todo nuestra cultura. Estos elementos también deberían formar parte de la inclusión, porque ayudan a que todos los estudiantes reconozcan su propio entorno y aporten desde su identidad sin sentir que deben adaptarse a un modelo uniforme. Lo más valioso de todo esto es que cuando la universidad logra considerar estas limitaciones, generar espacios que realmente incluyan a todos, la energía y los valores se transmiten a los estudiantes. Eso nos impulsa a involucrarnos, a compartir estas experiencias y multiplicar la inclusión entre quienes nos rodean. Porque cuando se siente incluido de manera real, no solo se crece individualmente, sino que se inspira a otros a crecer también. Eso es lo que tengo para agregar. Muchísimas gracias. Qué importante es este sentido de pertenencia. Mi querida Rocío, te invito a dar un mensaje a nuestros jóvenes para ir cerrando este programa maravilloso. Muchas gracias. Creo que la educación inclusiva nos invita a que emerja nuestra humanidad, a que emerja esa aspiración que todos los seres humanos que tenemos para alcanzar nuestros ideales. Ese sería también mi consejo a los estudiantes, hacer emerger esa humanidad, porque este ideal de una sociedad inclusiva, de una que tiene impacto en una educación inclusiva, requiere del ideal compartido de ser inclusivos, ¿sí? No de incluir al otro, de incluirnos todos, de ser todos parte de este universo. Que nuestra humanidad emerja en colectivo y en lo individual. Por eso me parece tan complejo, muy fascinante este proceso de inclusión. Es fascinante, pero complejo porque tiene que ver con la individualidad, transitarla a una colectividad. A todos los jóvenes les invito a eso y además les digo que estamos ocupados alguna parte de esta población de estos países o de este universo ocupados en hacerles un mundo mejor, a ver esta huella que podamos dejar en este espacio que se nos permita en este espacio de vida. Eso sería, y muchas gracias, de verdad, ha sido un placer compartir con todos y cada uno de ustedes. Me llevo mucho de todos y cada uno también. Muchísimas gracias, querida Rocío. Por favor, doctor Oscar. Bueno, pues primeramente agradecer esta oportunidad de intercambiar saberes con todas las personas que hemos estado hoy. Yo creo que la doctora Rocío, el doctor Ramón, Christopher y la doctora Laura realmente han conseguido que este se convierta en un espacio de aprendizaje y de reflexión para que podamos actuar en la transformación, ¿no? del proyecto principal de que hemos hablado, que es la educación inclusiva. Y bueno, pues nada, me gustaría terminar entonces con una frase que resume que la universidad inclusiva es aquella que ilumina las diferencias para que todas las personas consigan aprender, aportar y construir
sociedades más plurales. Sobre todo hoy que vemos tantos discursos amenazantes, prácticas políticas, posiciones radicales, extremas, y yo creo que hoy más que nunca necesitamos hablar sobre educación inclusiva, sobre respeto a las diferencias y sobre dignidad humana. Gracias. Querido doctor Ramón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura. Muchas gracias a la Organización Mundial de la Familia. Muchas gracias a Christopher, a Oscar, a Rocío. La verdad que ha sido un espacio muy hermoso. Ha sido un espacio de compartir, de sentir, de expresarlo. Son nuestros anhelos, nuestros sueños. Y yo a los jóvenes del mundo, pues, ¿qué les diría, Dios mío, para cerrar esto? Yo les diría, por Dios, luchen por su libertad, luchen por su dignidad, defiendan su espacio, crezcan, no se dejen oprimir, no permitan ser discriminados, sean impetuosos, tengan proyectos de vida hermosos, plantéense no solo resolver sus problemas a nivel individual o incluso familiarmente, luchen por la humanidad, luchen para que este mundo sea un mundo feliz y un mundo que nos dé mucho bienestar y calidad de vida a nosotros y también a los que vienen después, a las futuras generaciones. La inclusión educativa, que sea nuestro pretexto, tampoco es el ombligo del mundo. Que la inclusión educativa sea ese granito de arena que cada cual desde su corazón ponga en práctica para ese mundo que cada ser humano se merece. Muchas gracias, jóvenes. Confiamos mucho en ustedes y por eso les deseamos muchas, pero muchas cosas lindas en la vida. Gracias. Muchísimas gracias, querido doctor Ramón. Queridos jóvenes, aquí hay un joven presente que está forjando un futuro, una vida. Es fundamental luchar, como dice el doctor Ramón, luchar, pero luchar no es violencia. Es luchar, predominar desde los valores sólidos, desde el autoconocimiento y construir esa vida tan anhelada que quieren. Porque no va a haber otra persona que lo haga por ustedes. Y es fundamental que asuman esta responsabilidad. No va a haber otra persona que te tome de la mano y te diga, ¿qué quieres en la vida? Eres tú el que tiene que desarrollar esa conciencia. ¿Qué quieres en la vida? ¿Cómo te ves de acá 1 año? ¿Cómo te ves de acá 2 años? ¿Cómo te ves de acá 3, 4, 5? ¿Qué anhelas? ¿Qué te moviliza? ¿Qué pasiones tienes? Y siempre con una mirada prosocial. Y la mirada prosocial es desarrollar esta humanidad extraordinaria en apoyar al otro y ser tú el cambio que quieras ver fuera. Si es que algo nos ha unido en este panel, y yo lo he sentido y vibrado porque vibramos en ello, es el amor y la pasión y el compromiso. Jóvenes, los invito a sentir amor por la humanidad, a sentir amor por ustedes, a comprometerse con vuestras vidas, con vuestras familias, con vuestra sociedad y apasionarse por cada decisión que tomen para que sea la correcta, la que contribuya a ese sueño tan preciado, a esas decisiones, a esa ambición de vida, no solamente en lo económico ni profesional, en todos los aspectos y sobre todo en tu humanidad. Muchísimas gracias, les doy un abrazo desde el amor a cada uno de ustedes y muy agradecidísima por darle vida a este maravilloso panel. Muchas gracias. Adiós, hasta el próximo viernes a todos nuestros oyentes.